Shalom, shalom to everyone watching. This is Rabbi Moshe Otero. Shalom, shalom a todos que están mirando. Ya iba a comenzar en inglés. Voy a hablar de Rabbi Moshe Otero de los Caminos de Israel. Y estamos continuando las series de el Sefer Shoftim, el libro de los jueces. Y habíamos parado ayer en el versículo 19 y vamos a mirar el versículo 20 comenzando hoy. El Señor estaba con Yehudá y expulsaron a los habitantes de las montañas, pero no pudieron expulsar a los habitantes del valle porque tenían carros de hierro. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y echó de ahí a los 3 hijos del gigante. Y los hijos de Benjamín no echaron fuera al jebuseo que habitaba en Jerusalén, y los jebuseos habitaron con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta el día de hoy. Y la casa de José también subieron a Betel, y el Señor estaba con ellos. Y la casa de José hizo espiar a Betel, y ahora en el nombre de la ciudad antes era Luz. Y los vigilantes vieron un hombre salir de la ciudad, y ellos le dijeron, muéstranos ahora la entrada a la ciudad, y te haremos bien. Y mostró la entrada de la ciudad, y hirieron a la ciudad a filo de espada, pero al hombre ya toda su familia lo soltaron, lo dejaron ir libre. Y el hombre fue a la tierra de los Eteos y edificó una ciudad, y llamó su nombre Luz. Este es su nombre hasta el día de hoy. Y Menasé no echó fuera a los habitantes de Bet-Sean y sus aldeas, y los habitantes de Taanach y sus aldeas, y los habitantes de Dor y sus aldeas, y los habitantes de Yibleam y sus aldeas, y los habitantes de Megiddo y sus aldeas, y los cananeos querían quedarse en esta tierra. Y fue cuando Israel se hizo fuerte y se pusieron a tributo a los cananeos, pero no lo expulsaron. Este fue el gran error. Efraín no echó fuera al cananeo que habitaba en Gezer, y los cananeos habitaron entre ellos en Gezer. Y Zabulón no echó fuera a los habitantes de Kitrón, ni a los habitantes de Nahalol, y los cananeos habitaron entre ellos, y se hicieron tributarios, y pagaron impuestos. Aser no expulsó a los habitantes de Aco, ni a los habitantes de Sidón, ni a los de Aclab, ni a los de Achzib, ni de los de Kelba, ni los de Afig, ni a los de Cob. Y los Aser habitaron entre los cananeos y los habitantes de la tierra, porque no los echaron fuera. Y Neftalí no expulsó a los habitantes de Bet-Semes, ni a los habitantes de Bet-Anat, y habitó entre los cananeos los habitantes de la tierra, y los habitantes de Bet-Semes y de Bet-Anat fueron tributarios de ellos. Y los amorreos obligaron a los hijos de Dan a la montaña, porque no los dejaban bajar al valle. Y los amorreos querían quedarse en el monte Querés, en Ayalón y Sha'al-Bim, pero la mano de la casa de José prevaleció y se hicieron tributarios. Y el término de los amorreos era desde Maalé a Crabim, desde la peña hacia arriba. Ahora, ya vemos que una de las faltas de las tribus eran en sí que no querían luchar y conquistar y tomar posesión de lo que era dado a ellos por el Eterno. Y es ahí donde leemos en el verso 20 que no lo expulsaron de ahí. Caleb los expulsó de Hebrón, mientras que la tribu de Yehudá lo mataron en las partes fuera de la ciudad. Gigantes. La palabra aquí, gigantes, habla de Anak. Esto sigue lo que menciona el Targum Yonatán, que no es un nombre apropiado, está hablando de gigantes. Verso 21, los jebusitas inhabitaron a Jerusalén. Había una sección en Jerusalén llamado Jebusé o Jebusita, que populó los descendientes de Abimelech, en la cual no fueron expulsados de ahí por causa del compromiso o el voto de la promesa que la cual Abraham había hecho en juramento, que viniendo hasta el rey David. Esto fue por causa que su gran nieto juró, como leemos en
Génesis 21, verso 23, a él, que su hijo y su nieto, su gran nieto, no lo habría de expulsar, Deuteronomio 12, verso 17. Y así también lo vemos en 2 Samuel, capítulo 5, verso 6, y en el Melchita de Éxodo, capítulo 13, verso 17, en Tosafot Yerdosh, también en referencia a Sota, Talmud Sota 10a. Hay razón por lo que es que eran legítimo esta falta de conquistar estas naciones mencionadas. Desde el principio del versículo 7 no era legítimo. Y podemos explicar en este versículo que el pueblo mencionado acá, primeramente donde dice en la escritura que menciona que no fueron expulsados, y entonces declara los nombres de aquellas naciones. Eso lo menciona Ogel David. Y en Yeshua declara que Yehudá no lo expulsó de ahí tampoco, y aquí declara que Benjamín, la tribu de Benjamín, tampoco lo expulsó fuera por causa de Jerusalén y sus territorios, ambos tribus. Y hasta este día, significa hasta este día, es referencia al tiempo que fue escrito el libro de los jueces durante el tiempo de Samuel, el profeta. Es aquí donde tenemos ya una idea de qué estaba ocurriendo históricamente. Y así también, verso 22, como nos dicen, y así los hijos de Yehudá pelearon para capturar su porción, y así hizo los hijos de Yosef, que peleó para capturar su porción. Bet-El, la cual cayó a la suerte también, aunque el ídolo de Mica estaba con ellos. Siendo que Mica era la tribu de Efraín, sin embargo aquí declara que el Señor estaba con ellos. Esto es lo que dice también en Daniel 9:7. A ti, oh Señor, hay caridad y para con nosotros vergüenza de cara. Y esto es mencionado también en Daniel 7, Daniel 9, verso 7. Rashi de aquí del Tarjuma compara esto al capítulo 18, verso 27. Verso 23 ahora del pasaje, estamos leyendo, a la casa de José se hizo espiar a Betel, ahora el nombre de la ciudad era ante Luz. La casa de José causó que hubiese espiado Betel, la palabra es ahí Tegó, que hizo vigilancia sobre Betel y buscando la buena tierra. Mirgal, que eran usados para espiar sobre la tierra su debilidad. Y la palabra aquí de Tab Reish, Tar, es usado cuando se está buscando ventaja para causar que se pudiera espiar, y de otra forma vemos que espiaron la tierra y ellos mismos eran los espías que habían sido enviados para espiarlo. Y eso lo vemos en Números capítulo 13, verso 21. Ahora el nombre de la ciudad anteriormente de llamar Bet-El era llamado Luz, not el Bet-El cerca de Ai de Benjamín, pero Bet-El de Luz, la cual era para Yosef. Aquí nos muestra lo siguiente el Targum Jonatán en el verso 24 también, que la entrada de la ciudad, ellos entraron a la ciudad a través de cuevas sobre las cuales había un árbol de nueces de Hazel, lo que se llama luz, y se paró, estaba de pie en la entrada de la cueva y uno podía entrar a través de estos árboles que estaban vacíos por adentro, pero era un pasaje en el cual a través de estas cuevas podían ser llevados a la ciudad. Y fueron estos tipos de árboles que la ciudad es nombrado, por las cuales es nombrado luz, la cual cae pequeños nueces y que crecen de sí mismos. Y esto mencionado también en Génesis capítulo 30, verso 37. Y así fue llamado luz para indicar que así como los nueces es completamente redondo, sin una boca o indentación, así también la ciudad era hecha sin una apertura. Esto es mencionado en Sota capítulo 46a. A la entrada, esto se refiere a una entrada secreta. Y es muy difícil o dificultoso determinar si la entrada de la ciudad era también donde había los orquidios. Consecuentemente, los espías estaban parados de pie afuera de la ciudad para que cuando cualquiera que saliera de ahí. Y ahí fue que fue tratado con bondad en cuanto a todo esto. Y vemos que fueron tratados bien. Los cananitas se permitió vivir
mantenerse con vida, y se hizo la paz y abandonaron lo que es la idolatría, lo que es sus ídolos de adoración. Y esto concuerda en el Tosafot, Gittin 46a, y el Rambam Nachmanides en Éxodos 23, verso 22. Cuando cualquier nación o persona deja y abandona su idolatría, el pueblo de Israel tiene que tratar con ellos diferentemente, y más si ceden a lo que es el tratamiento de paz. Y ellos le mostraron, es decir, ellos le señalaron con el dedo. Entonces, mencionado en el verso 25, con su dedo desde Sota 46b, que cuando pegaron la ciudad, los guardiantes ellos mismos, aunque fueron pocos, pegaron la ciudad. Esto muestra que el Señor estaba con ellos. Verso 22. Verso 26, el siguiente: y el hombre fue a la tierra de los Hiteos y edificó una ciudad y llamó su nombre Luz. Este es su nombre hasta el día de hoy, hablando del tiempo de Samuel. La tierra de los Hiteos no ha de ser confundido con Ordos Hiteos, en la cual eran parte de las 7 naciones cananitas. Hasta este día que indica para siempre. Y ahí donde vemos que Sennacherib no lo repatrió, ni tampoco Nabucodonosor lo destruyó. Esto se indica en Rashi, en su comentario de Rashi, en el Talmud Sota 46b. El Talmud también añade que el ángel de la muerte no tiene dominio ahí, es decir, en esta ciudad no tienen poderío el ángel de la muerte. Y cuando los ancianos se hallaban tener su vida dificultosa, ellos huían de esta ciudad y ahí morían. El Talmud deriva de aquí que este hombre fue galardonado por su grandeza en señalar la entrada a la ciudad, y cuanto más era el galardón para aquellos que lo acompañaban, su amigo, hacia ese destino, y que actuaron como compañeros para mostrar el honor de su compañero, la cual fue creado en la imagen de Dios. Verso 27. Menasé no fue expulsado de ahí. La Escritura nos dice que fue algo vergonzoso y comenzaron a traicionar el Santísimo, bendito sea Él, quien le mandó en Números capítulo 33, verso 52, que expulsará a todos ellos de los habitantes de la tierra. Previamente los hijos de Yosef no eran capaces de poder expulsarlo, como leemos en Josué capítulo 17, verso 2, pero ahora a través de Dios, con ellos eran capaces de hacerlo y no querían hacerlo. Así, Dios lo podían hacer, pero no lo hicieron. Y es aquí que está escrito que efectivamente la expresión Yeshevei Dor, con un defecto singular, formando la implicación que los habitantes eran menos gente, no más, y sin embargo no quisieron expulsarlos. Verso 29. Y vamos a terminar esto en este capítulo, en el próximo video, y así finalizar este pasaje. Efraín no echó afuera a los cananeos que habitaban en Gezer, y los cananeos habitaron entre ellos en Gezer. Y aquí vamos a ver que en conjunción esto implica que aprendieron de sus tribus hermanas Menasé, es decir, la misma costumbre de no querer expulsar a los habitantes, en la cual era mandado de hacer. Fue uno de los grandes pecados de las tribus estando en la tierra de Israel o la tierra de los cananeos, y los cananeos habitaron entre ellos. Eventualmente Efraín llegó a ser peor que Menasé, por haciendo un pacto con los cananitas y habitando en hermandad con ellos en contra de la voluntad de Dios. Esto lo menciona el Malbim. Y aquí vemos lo que causa lo que es la derrota del pueblo de Israel. Siempre cede a los enemigos, siempre busca hacer paz y asimilarse con el enemigo. Y esto es un patrón que lo vemos repetido aún en nuestro propio exilio, que en vez de pararse fuerte ante la ley de Dios y ante las cosas de Dios y ante el compromiso de Dios, siempre buscan la forma de comprometerse y se asimilan a las naciones del mundo, y en la cual entonces Dios tiene que corregir y traer lo que se llama la mano de corrección al pueblo de Israel. Sigue con nosotros, sea parte de los caminos de Israel, únese con nosotros, baja la aplicación de membresía y llénalo y mándanos
y así le vamos a enviar lo que es la tarjeta de carnet de ser miembro de los caminos de Él. Que el Eterno me lo bendiga a cada uno de ustedes con mucha bendición y hasta Shalom.